Pero para el Señor, Él llega a tiempo. El Señor no tiene tiempo ni espacio. Actúa en el momento oportuno, cuando usted menos se imagina. Ahí está el Señor actuando. El día de ayer compartía con una familia muy querida de la iglesia. Ellos derramaban lágrimas recordando situaciones difíciles que pasaron como matrimonio. Y verlos ahora, como el Señor los ha bendecido grandemente. Y hablaba yo y le decía al hermano, nunca, ¿verdad? Uno muchas veces se imagina pues que son temporadas, son momentos, son ciclos que usted pasa. Pero cada temporada, cada ciclo tiene su fecha de inicio y su fecha de finalización, fecha de caducidad. No crea que todo el tiempo va a pasar así, de ninguna manera. Y dice el Salmo 126:1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, ¿cómo? Y eso no ha pasado todavía, hermano. Eso no ha sucedido. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavo todavía. Pero leámosle de nuevo, mire, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, Sión es Israel, digamos, seremos, está hablando en futuro, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca, ¿qué va a pasar? Hoy son lágrimas, probablemente las que usted está pasando. Hoy quizás es tristeza, es dolor, es amargura, tantas cosas. Pero entonces, en un futuro, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua ¿de qué? De alabanza. Entonces dirán, mis vecinos, ponga ahí, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Vamos a orar, bendito Dios y Padre, añade bendición a tu palabra hoy en esta noche. Padre Santo, como siempre, me pongo yo en tus manos. Úsame nada más, mi Dios, para traer palabra, traer consuelo, traer edificación a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por sostenernos y por ayudarnos. Bendice a la iglesia al aire y que esta palabra también, mi Señor, pueda llegar como semilla y pueda implantarse en ese corazón y hacer y dar fruto al 100 por 1. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La pregunta que todo cristiano y que es el común denominador en muchas de nuestras peticiones es, ¿cuándo el Señor me va a responder? ¿Cuándo veré la gloria de Dios? Pastor, ¿cuándo saldré de estos problemas? Pastor, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Cuándo me va a dar la respuesta a mi petición? Y muchas veces lo hacemos con lágrimas, hermano, pero ¿cuál es la respuesta de nosotros y de la palabra de Dios? Solo Dios sabe cuándo, mi amado hermano. Y podemos ver esta palabra en, por ejemplo, en Mateo 24, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y está reunido y le comienzan a preguntar a Jesús cómo va a ser el final de los tiempos. Y Jesús dice que sentado en el monte de los olivos, donde se le acercan sus discípulos y bueno, y ellos están interesados en saber cómo va a suceder los tiempos finales o la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el Señor Jesús comienza a decirles, vendrán guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero la pregunta que le hacen los discípulos, ¿cuál fue? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, en Hechos 1:6 Jesús les dice,
Porque le preguntan nuevamente, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos ni o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. En pocas palabras, a usted y a mí no nos corresponde saber cuándo Dios va a actuar, poniéndole en el contexto de lo que estamos hablando. En este caso el Señor está hablando de cuando Él regrese, pero de la misma manera dice que todo lo oculto le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos de hacer, hermano? Es creer que va a pasar, creer que va a suceder. O sea, el Señor Jesús les está hablando de un tiempo futuro, de las cosas que van a venir y van a pasar. ¿Por qué? Porque el futuro le pertenece ¿a quién? A Dios. Lo que va a pasar le pertenece a Dios. A usted lo que le corresponde es creer que va a pasar, creer que va a suceder. Hermano, porque hoy en esta noche no sé cuándo van a venir esos tiempos de refrigerio para aquel que está abatido, para aquel que está angustiado, para aquel que está pasando problemas o para aquel que quiere alcanzar grandes cosas. Pastor, ¿cuándo se va a levantar mi familiar enfermo? Pastor, ¿cuándo voy a salir de esta situación económica, de esta situación legal, de esta situación familiar? Hermano, ¿qué dice el Salmo 35? Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Mire qué tremendo, qué preciosa promesa. Eso quiere decir que lo que usted y yo estamos pasando es algo que no va a estar para siempre, mi amado hermanos. Es algo que tiene una fecha de inicio, pero también tiene, así como la letra chiquita, ¿verdad? Caduca. Y mire, cuando vaya al súper siempre revise la fecha de caducidad. Amén, porque todo caduca, todo tiene su final, mi amado hermano. Entonces, pero hay algo que usted siempre debe tener en su corazón, es que Dios le va a ayudar, es que Dios le va a bendecir, es que Dios le va a sacar adelante. Por eso usted y yo debemos de andar siempre por fe y no por vista, como dice la palabra del Señor, viendo las cosas que no son como si fuera. Bueno, de hecho, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza. Fíjese bien, analice esas palabras. La certeza, tener la seguridad de lo que se espera, ¿verdad? Tener la seguridad que eso va a pasar. La convicción, ¿qué es la convicción? Estoy seguro de lo que no se ve. Entonces, eso es lo que muchas veces a usted y a mí nos hace falta, hermano. El saber, el estar seguro de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo va a sacar de ahí, de que eso ya va a pasar, de que eso ya va a caducar, mi amado hermano. Y volviendo al Salmo, dice acá la palabra cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿De qué está hablando estos versículos? ¿De qué está hablando este Salmo? Está hablando cuando Israel estaba cautivo. ¿A dónde? Israel estaba de esclavo, estaba preso, estuvo por 70 años en Babilonia. Recordemos que Dios, después de tanto profeta que le mandó para que volvieran al camino, Dios trajo juicio al pueblo de Israel y vino Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y sitió la ciudad de Jerusalén. Bueno, y se llevó a todo el pueblo, ¿verdad? Tal como Dios lo había dicho, 70 años. Entonces, este salmista está hablando del momento cuando estaban quizás en la cárcel, por decirle así, para ponerlo en el contexto, o en su problema, pues en el problema que usted tiene. Cuando Jehová hiciere volver, dice acá, a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. O sea, acá la palabra cuando no se refiere a una incertidumbre, no se refiere a algo en que el salmista está dudando o una palabra interrogativa. No es esa la interpretación del texto original. Por ejemplo, usted puede decir, ¿cómo le podría decir? Cuando a mí me paguen voy a comprar esto y lo otro. O sea, usted ya hizo una planificación. Está esperando el pago, ¿para qué? Para comprar.
O cuando un niño dice, cuando yo crezca quiero ser ingeniero. O sea, esas son las palabras que está hablando acá el texto. Hermano, que quizás no define nada en ese momento, pero no hay duda que lo que usted está esperando va a suceder. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Es una palabra afirmativa que da la seguridad que lo que usted está esperando, o sea, usted tiene esa fe y esa confianza. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. O sea, cuando Dios haga lo que tiene que hacer y libere a Israel de su esclavitud, seremos como los que sueñan, está diciendo aquel. O sea, en pocas palabras, que esto va a suceder y eso estamos esperando, y así fue, hermano. Y así fue. Si no vemos el retorno, la repatriación de los judíos, que Dios despertó en Ciro, dice, y en Darío, ¿verdad? Para que dejara ir al pueblo a que volviera de la cautividad y volviera a reconstruir a Israel y a Jerusalén. Así debe de ser usted y yo como hijos e hijas de Dios. Yo me recuerdo a mis hijos que me decían a mí, papi, hoy cuando te paguen nos llevas a la pizza. Yo le decía, sí, porque siempre que nos pagaban los llevábamos a comer algo. Papi, ¿cuándo te van a pagar? El 30. Cuando te paguen nos vas a llevar a la pizza, ¿verdad? O nos vas a llevar al mundo feliz. ¿Cuánto llevaron a sus hijos al mundo feliz? Ya no existe, ¿verdad? Hermano, y ellos no sabían si a mí me iban a quitar el sueldo, si me lo iban a embargar, pero ellos estaban seguros que después del día de pago estaban reclamando que cuándo nos vas a llevar. Y así era, hermano. Pero ellos no se preocupaban lo que a usted le podría pasar, si tú tenía o no. Esa es la actitud que usted y yo debemos de tener en cuanto a nuestro Dios. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su dificultad, yo no sé qué es lo que usted quiere alcanzar, pero muchas veces eso es lo que nos hace falta, la fe, la certeza, la convicción de lo que no está en la vida real, de lo que no está visible, que se haga posible, que se haga visible. Lo invisible, que se haga visible. Lo sobrenatural, que se haga natural. Actúe en fe, mi amado hermano. Actuemos en fe. Y dice, quiero que vaya Juan capítulo 15, versículo 15. Estamos hablando que solo Dios sabe cuándo va a suceder, refiriéndose a su milagro, a su liberación, a lo que usted está esperando. Lo que a usted y a mí, esa es la enseñanza, nos corresponde es creer que va a pasar, creer que va a suceder. Y mire lo que le dice Jesús a sus discípulos, Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos, servidores, esclavos voluntarios del Señor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo, y ojo con eso, no sabe lo que hace ¿quién? Su Señor. O sea que existe la posibilidad de que usted y yo, como pastores, como líderes, como servidores, como congregación, vengamos a la iglesia, vengamos a buscar del Señor y no tengamos la plena certeza de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. El Señor no quiere eso, hermano, porque dice acá, ya no nos llamaré siervos, os llamaré amigos. ¿Y quiénes son los amigos? Aquellos que son íntimos, aquellos que son cercanos, aquellos que se conocen. Y eso es lo que nos hace falta a muchos, incrementar más nuestra comunión con Dios para poder tener la certeza y la plena confianza en que Dios va a hacer lo que usted y yo estamos esperando. El Señor no quiere siervos, porque dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos. ¿Por qué? Porque a ellos Dios les da a conocer todo. Entonces incremente su amistad, su comunión con Dios, hermano, porque eso le va a traer grandes beneficios. Entonces, y cuando usted tiene esa comunión con Dios, cuando ayuna, cuando ora, pastor, ya va con el ayuno. Bueno, le estaba dando testimonio al pastor Cuellar.
todo lo que el Señor ha hecho en mi vida a base del ayuno, hermano. El ayuno tiene poder. ¿Cuántos años le digo, Señor, dejé a un lado el ayuno y no me di cuenta el poder que hay en ayunar? ¿Sabe por qué? Porque el ayuno hace volver la mirada a Dios a usted. Y no es fácil, hermano. Cuesta. La carne muchas veces cuesta dominarla. Pero eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, Dios tiene un reloj perfecto, mi amado hermano. Y ese reloj no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Ese reloj no lo mueve el diablo y no lo mueve sus antojos ni sus berrinches. Esa aguja no la mueven los gobernantes de la tierra. Ese reloj camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso alíñese a ese reloj de Dios, no al cronos. Este reloj marca el cronos, que es el tiempo del hombre. Cronómetro, ahí viene la palabra cronómetro, ¿verdad? Sino al kairos de Dios. Kairos o kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, donde no hay tiempo ni espacio, mi amado hermano. En el momento oportuno Dios va a llegar a su vida. Usted tiene que decir, Señor, no sé si saldré de esto hoy o mañana. Yo no sé si el Señor lo deje o me deje un tiempito más. Quizás le falta a esa tortilla darle vuelta, como dije el miércoles, ¿verdad? Que al pueblo de Efraín, a Efraín, que es Israel, le llama torta no volteada. Aquella pupusa, ¿verdad? Que de un lado bien cocida y del otro lado cruda. A lo mejor no sale porque al Señor falta que le dé la vuelta en la plancha. Porque la Biblia dice que nos van a refinar, ¿verdad? Como el oro, sacándonos esas impurezas. A lo mejor el Señor la tenga o lo tenga o me tenga un tiempito más para sacar esa escoria que todavía hay en mí. Esos malos pensamientos, esa doble ánimo que usted y yo tenemos. Esa actitud, como le dijera, de no querer salir adelante, hermano. A lo mejor Dios por eso nos tiene esperando un poquitito más. Pero mire lo que dice, vaya a Habacuc, capítulo 1, versículo del 2 en adelante. Mire lo que le decía el profeta a Dios, y muchos de nosotros hemos dicho esas palabras. Estamos predicando que sobre el tema Dios sabe cuándo sucederá. No cuando yo diga, sino cuando el Señor le place. Sigue esperando, que tarde o temprano el Señor va a actuar. Mire lo que le decía el profeta Habacuc, como que diga el pastor Cuellar o el hermana Oli. No lo estoy comparando con el profeta, ¿verdad? Pero era un siervo de Dios. Y mire la pregunta que le hace a Dios. ¿Hasta cuándo? O sea, le está diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré. ¿Y qué dice? Y no oirás. Y daré voces a ti a causa del coronavirus, a causa de este problema familiar que tengo, a causa de esta preocupación que tengo por mi hija, por mi hijo, a causa de mi matrimonio, a causa de mi familia. Acá vemos al profeta Habacuc abatido, preocupado, porque no veía actuar a Dios. ¿Actuar qué? Que Dios no hiciera justicia. Porque no veía actuar a Dios en el reloj de él. Por eso le dice, ¿hasta cuándo? Hermano, porque muchas veces nosotros planificamos, ¿verdad? Que a las 7 me levanto, a las 9 me acuesto y tantas cosas, hermano, pero Dios tiene un reloj diferente al suyo y al mío. A lo mejor usted ya está por llegar y Dios le dice, el último pásese para adelante. La Biblia dice que los últimos serán primero, ¿verdad? Amén. Y muchas veces Dios nos tiene esperando, hermano. Dios nos tiene esperando y muchas veces nos alarga un tiempo más. Por eso el profeta le decía, ¿hasta cuándo, Señor?
Y es la pregunta de muchos de nosotros los cristianos y pastores. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir así? ¿Hasta cuándo esto va a cambiar? Como decía en el tema, solo Dios sabe hasta cuándo. Lo que a usted y a mí me corresponde es creer que va a suceder. No se le olvide. Versículo 3. Y mire lo que le dice. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. En pocas palabras, cuando usted le está reclamando a Dios por lo que está pasando y Señor no hace nada. Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito, contiendas se levantan. Hermano, es como cuando nos molestamos, ¿verdad? Cuando está pasando algo y que el Señor no actúa. ¿Usted cree que se va a ir alguien sin pagar? Está equivocado. Mucha gente allá afuera se ríe de nosotros muchas veces. Se burla de nosotros. Pero tal vez va a pasar unos 5 años, 10 años, 3 años, o lo Dios en el tiempo Dios sabe. Pero que la justicia de Dios le va a llegar, hermano. Imagínense todos estos políticos, ¿cuándo se imaginaron que iban a estar sentados ahí entregando cuentas, hermano? Es increíble, ¿verdad? Lo que pasa, todo da vueltas. Entonces el profeta le está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y le dice que le molesta todo lo que está viendo y que él no hace nada, en pocas palabras. Versículo 2, vaya al capítulo 2, versículo 2, y mire lo que dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y me he de responder tocante a mi queja. O sea que Dios le está diciendo a Habacuc ahí, ¿quieres saber lo que va a suceder a Habacuc? ¿Quieres saber mi justicia, lo que yo voy a hacer? Podría ser que tú estás viendo demasiados problemas, demasiadas cosas. Dice el versículo 2 del capítulo 2, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y decláralas en tablas, para que el que corra, el que leyere en ella. O sea, en pocas palabras, escríbela, no solamente hables, porque verdad que a muchos de nosotros se nos olvida lo que prometemos muchas veces. Por eso, hermano, tenga la costumbre, toda oración, toda petición que usted le haga al Señor, anótela, escríbala y va a ver cómo Dios responde. Entonces, y declárala para que corra el que la leyera, o sea, para que corra con la palabra. Dice el 3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, o sea, en pocas palabras, aunque tú no veas que yo estoy actuando, aunque tú creas que yo no he tomado control de eso, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, y esa es palabra para usted, hermano, si está esperando algo en el Señor, aunque tardare, ¿qué? Espérelo, porque sin duda, ¿qué? Vendrá y no tardará. ¿Por qué? Porque es en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Mire qué tremendo. Aunque en el tiempo suyo estén tardando las cosas, pero usted sigue caminando hacia esa respuesta. Usted sigue, hermano, porque hay un tiempo de inicio, pero usted sigue caminando hacia la finalización. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Habacuc? No pierda la fe. No pierdas la fe, no pierdas la confianza. Dios tiene el control. Deja de estar inquieto, ten paciencia, porque la visión que o lo que yo voy a traer se apresura, lo que voy a hacer, y espéralo porque sin duda vendrá. Así que ya deje de dudar. Ya deje muchas veces de quejarse delante de Dios que no le responde, hermano. Dios tiene su tiempo. Y muchas veces usted y yo lo entendemos y lo comprendemos hasta que Dios nos da una respuesta y llega en el momento en que usted más lo necesitaba. De que va a venir, va a venir. Mire qué tremendo. Y dice Salomón en Eclesiastés, no lo busque por cuestiones de tiempo. Híjole, ya casi estamos terminando. Dice que todo lo que le acontece al hombre son temporadas o son ciclos. Salomón está dando a entender en Eclesiastés que todo lo que comienza, termina.
Y si no, véalo, las 4 estaciones. Invierno, bueno, no sé cómo es el orden, ¿verdad? Invierno, verano, otoño, primavera, ¿verdad? Creo que después del verano va la primavera o algo así. Pero el punto es que acá solo tenemos invierno y verano. Estamos en invierno. El invierno se puede alargar un poco más, pero que va a terminar, va a terminar. Y luego termina y viene el ¿qué? El verano, ¿no? Aquí en el país. Y lo mismo el verano, hermanos, comienza, pero que va a terminar, porque son temporadas, son tiempos, son ciclos establecidos por Dios. Por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. En pocas palabras, todo lo que le está pasando en este momento, si es cierto, tiene un inicio, pero tiene una fecha de caducidad. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? No preguntarle al Señor como Habacuc hasta cuándo, sino creer que el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen hoy en este? Regálame un aplauso al Señor. Vamos ahora.